Dios les bendiga en esta hermosa hora, hermanos. Es un privilegio para mí el poder llegar a este lugar en donde ustedes se encuentran. En esta hora quisiera compartir una porción de la palabra del Señor con ustedes y meditar un poco en la palabra del Señor, ¿verdad? Y espero que sea de bendición para sus vidas. Para eso quiero tomar como base bíblica en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, y dice de la siguiente manera: Entró otra vez Jesús a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o de decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien, quisiera tomar como tema el versículo 1 en la parte final, que dice: y se oyó que estaba en casa. ¿Sabe? Hay cosas maravillosas, hay cosas impresionantes en la palabra del Señor que si nosotros las escudriñamos podemos edificarnos de una manera impresionante. Cuando Dios llega a un hogar, cuando Dios visita una casa, suceden cosas maravillosas. Las malas palabras que antes se escuchaban ya no se escuchan. Aquellos pleitos que antes se escuchaban ya no se oyen. Aquellas discusiones que antes se escuchaban ya no más. Cuando Dios visita un lugar o cuando las personas le abren las puertas a Jesucristo en sus corazones primeramente y en sus casas, suceden cosas maravillosas, suceden cosas poderosas. Las familias pueden ser restauradas. Los hijos que antes andaban en las calles, o las hijas también, viceversa, son diferentes, cambian. Cuando Dios llega a un hogar, algo tiene que suceder, algo tiene que cambiar. Como les decía al principio, las malas palabras que antes se escuchaban, ya no se escuchan más. Los pleitos que antes se escuchaban, ya no se oyen más. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya no? Cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, o cuando no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas están desordenadas. El hombre fue creado con un vacío en su corazón que solamente Dios puede llenar. El hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado para ser familia de Dios. Por Jesucristo, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios. Y no solamente eso. Pedro dice que somos hechos reyes y sacerdotes para con nuestro Dios. También la palabra del Señor dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, ese vacío
se llena con Él. Hay un Espíritu Santo, el cual nosotros que hemos conocido a Dios por medio de Jesucristo lo hemos recibido y lo sentimos, nos llena, nos satisface en nuestras vidas. Entonces en este lugar dice que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Es impresionante cuando Dios visita un hogar. Los matrimonios cambian. Tal vez matrimonios que estaban a punto de sucumbir, a punto de un divorcio quizás estaba a las puertas de ese matrimonio. Estaban a punto de separarse, familias de ser destruidas, hijos de sufrir la separación de sus padres. Pero aquí vemos algo bien impresionante, el tema que he tomado. Y se oyó que estaba en casa. Cuando Dios visita el hogar de alguna familia que le ha reconocido como su único y suficiente Salvador, tiene que escucharse que Dios ha visitado ese hogar. Tiene que escucharse que Dios ha visitado esa casa. No puede ser que donde Dios llega, nada pueda suceder. Familias son restituidas, matrimonios son restablecidos, familias enteras, completas, Dios las puede restaurar, Dios las puede volver a unir. Pero primero tenemos que abrirle la puerta al Señor. Pero vemos aquí un caso bastante importante. No se sabe casa de quién era el lugar en el cual Jesucristo estaba. Pero dice que él regresó nuevamente a Capernaum después de algunos días de haber andado fuera y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos. Cuando Dios llega a un hogar, lo primero que se manifiesta es atracción. Y vemos aquí en el versículo 2 que dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Lo primero que se manifiesta en un lugar donde Dios ha llegado es atracción. La presencia de Dios atrae. La armonía del Espíritu Santo atrae. Aquello, como les decía al principio, aquellas discusiones ya no se escuchan, aquellos pleitos ya no se oyen, ahora se escucha algo diferente. Ahora se oye que Dios ha visitado ese hogar, que Dios ha visitado esa casa. Ya no se oyen pleitos, sino que se oyen salmos, alabanzas, cultos a Dios, adoración, armonía. Eso es lo que causa la presencia del Señor. Atrae la presencia de Dios. Cuando una persona está caminando rectamente delante de Dios, eso atrae, se siente. En el ambiente espiritual se siente aquella comunión que la persona posee con Dios. Aquella comunión, aquella cercanía que tiene con Dios. La persona que ha abierto las puertas de su hogar interior a Dios. La presencia de Dios causa atracción. Dice que ya no cabían ni aún a la puerta. Pero vemos algo bien impresionante. Y les predicaba la palabra. Cuando Dios visita un hogar, cuando Dios entra a una casa, cuando Dios entra a una familia, la palabra de Dios cobra lugar en ese hogar. La palabra de Dios cobra lugar en ese matrimonio. La palabra de Dios cobra lugar en esos hijos rebeldes que antes habían. La palabra de Dios cobra el primer lugar. Y se dirigen por la palabra. Permanecen en la palabra. Andan todo el día, todo el tiempo meditando en la palabra. Entonces, la palabra del Señor cobra lugar en un hogar que se le ha abierto las puertas a Dios. En un lugar que Dios ha visitado, la palabra del Señor cobra lugar. He conocido familias enteras, cristianas, una armonía, una paz que se siente, que se percibe aquella presencia, esa atracción de la presencia de Dios que habita en esos hogares, es impresionante. Pero también he conocido familias que no están bien con Dios, no tienen esa cercanía con Dios y siguen iguales. Siguen las discusiones, siguen los pleitos, los problemas, las discusiones. Siguen igual, nada ha cambiado.
porque no le han abierto la puerta a Dios y no le han dicho a Dios: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi hogar. Entra en Él, posa en Él, ordena mi vida, ordena mi hogar, ordena mi matrimonio, ordena mi familia. Solo tenemos que abrirle la puerta a Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, si no me equivoco, en el mensaje a las 7 iglesias, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a la puerta. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces basta con abrirle la puerta. Entonces allí había adentrado Dios en ese hogar, en esa casa. Entonces dice: entonces vinieron unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Otra de las características que se experimentan o que se sienten, se perciben en un hogar donde Dios ha adentrado, es fe. Ahí vemos personas de fe que, si no podían entrar por una puerta o tal vez por una ventana, qué sé yo, prefirieron descubrir el techo y bajar el paralítico. Donde Dios visita, hay fe, hay amor, hay armonía. Donde Dios está, hay tantas cosas que solamente los que hemos conocido a Dios y hemos visto a Dios obrar en las vidas o en las familias de las personas, podemos percibirlo. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: vemos un milagro impresionante en este lugar, en esta ocasión, donde Dios está, en un hogar donde Dios está, o en un templo donde Dios está, en una casa donde Dios está, suceden cosas maravillosas. No puede ser que donde Dios visite un lugar o una casa, nada vaya a acontecer. Tiene que suceder algo. Tiene que haber un mover de Dios ahí. La palabra del Señor a mí me revela que en aquel entonces, cuando Moisés recibió la ley que iba a legislar al pueblo, dice que se escuchaban truenos, relámpagos, se escuchaba aquel sonido de trompeta que comenzó a tenue y fue incrementando, y aquel monte se estremecía, y aquella nube espesa que cubría el monte, y aquel fuego que había descendido, que de ahí se deriva un canto que dice: y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Dios había descendido en ese monte y lo había hecho estremecer. No puede ser que donde Dios esté, nada vaya a acontecer. Milagros tienen que suceder, prodigios tienen que suceder, sanidades tienen que suceder. Los ciegos pueden ver, los sordos oír, los mudos hablar, los paralíticos pueden caminar. Donde Dios visita un hogar, algo tiene que suceder. Tiene que acontecer algo en el ambiente espiritual. No puede ser que donde Dios llegue, la palabra del Señor a mí me revela que a todo lugar donde Jesucristo iba, algo sucedía. Enfermos, endemoniados eran libertados. Incluso en una ocasión Jesucristo se atreve a cruzar el mar, todo por ir a salvar un alma, y lo logró, salvó un alma ahí, un endemoniado, el endemoniado gadareno. Yo sé que todos conocen esa historia, pero enfoquémonos aquí. Estaba en casa, número 1. Había atracción, número 2. Había fe en ese lugar, es número 3. Y vemos cómo Dios premia con milagros, prodigios y señales grandes, maravillosas, en un hogar donde le han abierto la puerta a Dios. En ese hogar hubo una sanidad impresionante. Había un paralítico que lo venían cargando entre 4. Y lo subieron al techo, abrieron el techo y lo hicieron descender a donde estaba Jesucristo. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, número 1, tus pecados te son perdonados. Cuando nosotros le creemos a Dios, no hay pecado más vil que no hayamos cometido nosotros que Dios no lo perdone. Dice que Él se olvida de ellos y los tira a lo más profundo de la mar, y no se acuerdan más de ellos, no los trae más a memoria. Jesucristo le estaba perdonando los pecados. Primero perdonó sus pecados. Segundo, le dio la sanidad. Vemos más adelante también que trataban ahí de hacer caer o de tentar a Jesucristo. Dice que ahí estaban
sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban dentro de sus corazones. Imagínense, Dios conoce los corazones de todas las personas. En ese hogar también habitaban personas incrédulas. Cavilaban dentro de sus corazones. ¿Quién iba a saber que estaban pensando mal, que estaban malinterpretando las cosas, que estaban blasfemando prácticamente en contra del Hijo de Dios? Ahí dice que cavilaban dentro de sus corazones porque diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús, que todo lo conoce, Dios que todo lo escudriña, dice la palabra del Señor que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón y en lo más escondido. No hay corazón tan duro que Dios no pueda volverlo suavecito y sensible a la presencia de Él. Él entonces dice que conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban dentro de sus corazones de esa manera, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hoy te dice a ti, traigámoslo a nuestras vidas espirituales. Tal vez tú estás paralítico en tu vida espiritual. Tal vez tú estás en un lecho ya de muerte espiritual. Ya estás a punto de desfallecer. Ya estás a punto de tirar la toalla. Ya estás a punto de dejarlo todo. Pero Dios te dice, levántate. Levántate. Agárrate de Dios. Tómate de Dios. Toma tu lecho y anda. Vuelve a marchar, vuelve a caminar en los caminos del Señor. No desmayes. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo van a arrebatar. ¿Qué prefieres? ¿Ser un cobarde y pasar una eternidad en el sufrimiento eterno? ¿O ser un violento y arrebatar las bendiciones del Señor? Ser un violento y arrebatar el reino de los cielos, la salvación eterna para tu vida. Entonces, aquí vemos una enseñanza bien impresionante, bien importante y vital para nuestra vida. Que Jesús nos dice en nuestros días, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Las personas se van a quedar maravilladas al ver la gloria de Dios descender en tu hogar, al ver la gloria descender en tu casa, al ver la gloria de Dios descender en tu familia, al ver la gloria de Dios descender sobre tus hijos. Quizás tienes muchos años orando, pidiéndole al Señor por ese hijo inconverso, pidiéndole que Él lo traiga a sus caminos. Tal vez tienes años pidiéndole al Señor que convierta a tu esposo o viceversa a tu esposa. Tal vez tienes años orándole al Señor por alguna petición, qué sé yo, tan profunda que solamente tú y Dios conozcas y no has encontrado quizás según tú respuesta de parte de Dios. Pero no es así. Dios, Él tiene oídos y oye. Él tiene ojos y ve. Él tiene boca y habla. Y Él percibe también la fragancia de tu oración cuando oras a Dios por ese hijo inconverso. Tarde o temprano llegará. Tú haz tu parte. Tú marcha. Ábrele las puertas de tu casa interior a Dios, de tu templo interior a Dios, y las puertas de tu casa secular a Dios. Y vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Dios te va a visitar. Pero búscale en oración, en ayuno, en vigilia, en su palabra. Sumérgete en ella. Hay tantas cosas maravillosas que nosotros podemos apreciar, ver en este libro tan maravilloso que el Señor nos ha dejado, cosas impresionantes, enseñanzas impresionantes.
Busca de Dios. Primero, ábrele las puertas de tu corazón a Dios y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos. Puede hacer cosas impresionantes. Dios es un Dios, el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No hay nada imposible para Dios. Él es soberano. Así que yo te insto en este día a que le abras las puertas de tu hogar. Primero las puertas de tu hogar interior, de tu casa. Que Él ordene tu casa por dentro. Tus sentimientos, tus emociones, tu vida, tu propia vida, la ordene. Después, ábrele la puerta de tu hogar secular y verás cómo Dios va a ordenar tu vida y tu hogar. Él tiene que comenzar primeramente por ti, que tú te atrevas a abrirle la puerta a Él y vas a ver la gloria de Dios. Atrévete a abrirle la puerta al Señor. Tal vez tú quizás no estás sufriendo, estás llorando, estás pasando por dificultades, tal vez con alguna enfermedad incurable, pero ábrele la puerta al Señor. No hay enfermedad incurable para Dios. Él sana cáncer, Él sana el SIDA, Él sana cualquier enfermedad, Él la sana. Él es médico por excelencia. Vemos ejemplos en la palabra del Señor como Dios sanaba enfermos, leprosos, libertaba a los endemoniados. Cosas maravillosas. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, así que no desmaye tu fe, agárrate de Dios, permanece en Él, vive para Él, créele a Él, ábrele la puerta de tu corazón, de tu casa a Dios y vas a ver las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer en tu vida. Dios te bendiga en esta hermosa hora, espero sea de bendición este corto video y pues adelante, amén, a servirle al Señor. Dios le bendiga.